Sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berberge, esposa del pastor Agustín Berberge de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina, los días martes y jueves a las 19:30 y los días sábados a las 16 horas. Sean todos bienvenidos, gloria al Señor, a este maravilloso programa que vamos a tener hoy, gloria al Señor. Vamos a comenzar para terminar, ¿sí? El capítulo 14. Dice así, estamos en el libro de Romanos 14 y vamos a leer desde el 19, el versículo 19 al 23 vamos a leer y vamos a hablar un poquito de todo esto, cosas tan importantes que la Escritura nos viene a enseñar hoy. Así que dice, sigamos, atribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruya, dice, la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien. Tenemos que ir al contexto, ¿verdad? De la historia, siempre de lo que estamos estudiando, siempre digo, porque cuando nosotros leemos las Escrituras y salimos de contexto, por supuesto vamos a hacer un pretexto y es lo que nos sucedió, ¿verdad? En todo este tiempo. Muy bien, y tenemos que entender que Pablo era un benjaminita, ¿sí? Del reino del sur, de la tribu de Judá, ¿sí? Del reino del sur, y descendiente de Abraham. Y por supuesto, dice la palabra que lo que respectaba a la ley, él era fariseo. Entonces era un hombre realmente intachable con respecto a la Torá de Dios. Pero no obstante, Pablo también guardaba las tradiciones de los ancianos y todo esto, que justamente por esto se levantaban contra el Señor, porque el Señor, ellos venían guardando por años, ¿sí? La tradición de los ancianos, los mandamientos de hombre y todo lo que ellos agregaron a la Torá de Dios. Entonces, esta era la discusión, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo perseguía a los cristianos, ¿sí? A los que se convertían. No porque Pablo, luego cuando vino, porque se nos enseñó esto, que Pablo cuando vino a la fe del Señor, él renunció a la Torá o renunció a ser judío. No, él nunca renunció, él siguió siendo. De hecho, como nuestro Señor Yeshua nació judío, murió judío, vuelve como judío, sí, y nos viene a llevar a un lugar donde están los judíos, en la tierra de Jerusalén, porque la nueva Jerusalén se manifestará en la tierra de Jerusalén, no irá a otro lugar. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, ¿sí? Que todo el plan de salvación tiene que ver con Israel, ¿sí? Y por supuesto con un hombre judío que vino a salvar al mundo. Qué ironía, ¿verdad? Porque el mundo no quiere a los judíos, nuestros hermanos, pero el que vino a salvar al mundo con respecto a la carne es judío. Entonces podemos ver que todo este contexto que estamos hablando del capítulo 14, el capítulo 14, tiene que ver con la comida, ¿sí? Justamente de lo que ellos podían comer, ¿sí? Y legumbres y, por supuesto, del ayuno. Pablo no hablaba de comer cerdo o de comer serpiente o de comer rata, porque no estaba eso en su lista de dieta. O sea, ellos vivieron siempre como judíos y nunca jamás comieron algo inmundo, como le dice Pedro al Señor. ¿Sí? Esto ya hablamos y hablamos en toda la parte de lo que es el libro de Romanos, porque es importante entender que cuando se le apareció el lienzo, ¿sí? En el cielo a Pedro en visión, no es que el Padre le permitió comer cerdo, comer rata, comer serpiente. No. Lo que le estaba hablando era justamente de los gentiles, porque cuando el Pedro desciende de la azotea, ¿sí? Se encuentra con 3 hombres gentiles que vinieron a buscarlo para llevarlo justamente a la casa de Cornelio. Entonces,
Entendiendo esto, que lo que está hablando no es comida, porque el Padre nunca permitió comer algo inmundo. Él dijo, él dio la dieta, ¿sí? En Levítico 11, y esa es la dieta que se debe respetar siempre los hijos de Dios, que ya no somos extranjeros, como ya estudiábamos en el programa anterior, que ya no somos advenedizos, que ya no somos gentiles, ¿sí? Entonces, hoy, ¿por qué no somos gentiles? Porque tenemos pacto. ¿Por qué no somos gentiles? Porque entramos justamente en el reino de Dios. Entonces, podemos ver aquí que el problema aquí no era que Pablo estaba permitiendo que coman, sí, los que entraban cualquier cosa, no, en absoluto, porque como por ejemplo, en mi caso, sí, no sé en otros países, pero en mi caso, por ejemplo, no tengo en mi mente ni se me ocurre comer serpiente, por ejemplo, ni se me ocurre, no está eso en mi dieta, ni siquiera en mi dieta de costumbre de mis padres, porque yo siempre, por ejemplo, antes en otro tiempo, cuando no guardaba la Torá, comía cerdo, comía carpincho, comía liebre, comía este animalito que trae la lepra, que es el tatú, sí, que tiene otro nombre, este animalito trae la lepra. Oiga, qué interesante cómo el Padre nos dio una lista de alimentos, dice, esto coman y esto no coman. Bueno, nosotros hemos comido lo que nos dieron y lo que nos enseñaron. Así eran nuestros hermanos los judíos. Ellos siempre comieron lo que Dios les dijo, porque nuestros padres no eran del pueblo de Dios, entonces ellos comían lo que les parecía, porque éramos gentiles. ¿Por qué el Señor le dice a la mujer sirofenicia, le dice, no es bueno dar del pan de los hijos a los perrillos? ¿Por qué? ¿Acaso estaba el Señor siendo malvado al referirse de esta manera a una mujer? No, era la manera de llamar los hijos de Dios, el pueblo de Dios, a los gentiles antes de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque éramos llamados, ¿sí? Como perros, como reptiles, como aves del cielo, porque comíamos cualquier cosa. Esto es lo que tenemos que entender. Entonces, 15, 20 años después, más o menos, calculo que habrán sido 15 años después, que Pedro se encuentra en la azotea, ya que después de que Cristo murió, resucitó y todo lo que sucedió, Pedro se encuentra, tiene esa visión y él dice, nunca he comido nada inmundo, nada inmundo, profano, nunca. Entonces, Pedro no comió cosas inmunda o cerdo o rata o serpiente o tatú. No, él nunca comió. Por más que el Señor murió, resucitó, él nunca comió. ¿Por qué? Porque el Padre nunca permitió. No es que Yahshua vino y limpió los alimentos. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros? Yahshua, el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Él era la misma palabra. ¿Cómo la palabra un día va a decir una cosa y al otro día va a decir otra? No, en absoluto. Entonces vamos a seguir un poco. Muy bien, vamos a seguir Marcos 1. Vamos a ver lo que está hablando, ¿sí? En Marcos. Esto es muy interesante, ¿verdad? Porque aquí hay otra parte de la palabra que muchos toman, ¿verdad? Para decir, ¿ves? El Señor limpió los alimentos. Vamos a ver, gloria al Señor. Dice en Marcos 7, 1 al 8, dice así. Se juntaron a Yahshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yahshua comer con pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, dice, porque los fariseos y los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ¿sí? Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿A qué se aferraban? ¿A la Torá? No, a la tradición de los ancianos. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen, dice. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que toman para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Le preguntaron, ¿sí? Los fariseos, ¿por qué tus discípulos, dice, no andan conforme a la Torá de Dios? No. Ellos andaban conforme a la Torá de Dios. No andaban conforme a la tradición de los ancianos. Esta era la persecución que tenían con Yahshua y con los discípulos. ¿Por qué de Yahshua? Porque ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos.
conforme a los mandamientos de hombre, sí conforme a la Torá, porque todo lo que ellos hicieron fue agregados, sí, que pusieron a la Torá de Dios. Entonces dice, respondiendo él les dijo, hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué sucede? Es lo que hablábamos el programa anterior. Enseñando como doctrina mandamiento de hombre. ¿Quién decretó que el día de descanso fuese domingo? Constantino, el emperador de Roma, en el año 325. ¿Sí? Mandamiento de hombre. ¿Quién decretó la Navidad, que Yeshua nació en Navidad? Constantino. Todo aquel sistema greco-romano, ¿sí? Sí, justamente en aquel tiempo, en el año 300, 325, la historia nos cuenta. Entonces, enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Dios nunca dijo que el reposo era domingo, dijo un hombre. Nunca dijo que Yeshua nació en Navidad, dijo un hombre. ¿Cuándo nació Yeshua? En tabernáculo. ¿Y cuándo es el nacimiento de Yeshua? Y la palabra nos muestra que Yeshua sí nació en tabernáculo, porque siempre nos dijeron, no sabemos cuándo nació Yeshua. Sí sabemos, porque todo dice la palabra del Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Gloria al Señor. Y aquí justamente dice, le decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, ¿sí? Invalidamos por mucho tiempo el mandamiento de Dios por guardar nuestras tradiciones. No, es una tradición. ¿Cómo vamos a dejar de guardar Navidad? No, mira la fiesta, las mesas hermosas, y eso es una tradición para nosotros. ¿Cómo vamos a dejar de ir a los cursos, a los carnavales, que es una tradición? Y acá en esta ciudad es una tradición, más aún porque esta ciudad es esta ciudad justamente del carnaval. Pero nosotros ya no tenemos nada que ver con eso. Nosotros somos hijos de Dios, ¿sí? Lavado y comprado por la sangre de Cristo, y Él ya nos sacó de esa vana manera de vivir, como dice en Efesios. Entonces, invalidando el mandamiento de Dios, invalidando la Torá para guardar la tradición, ¿sí? El domingo, el día que nos juntamos todos, ¿cómo puede ser? Y ahora, tradición de hombre, y justamente hacemos vano el mandamiento de Dios. Muy bien. ¿Cuál era el contexto aquí que estaba sucediendo? ¿El comer cerdo o el comer con las manos limpias o las manos inmundas? No, el problema era las manos. Aquí no está hablando de que se podía comer cerdo, que se podía comer serpiente, que se podía comer tatú, porque como el Señor nos da a nosotros la lista, como decía anteriormente, y no pude terminar no concluí el tema, el Señor nos da una lista de alimentos de cómo debemos vivir y cómo debemos comer para estar sanos. Y este animalito, por ejemplo, que trae la lepra, y el cerdo, por ejemplo, trae una de las enfermedades, la triquinosis, ¿sí? Y la otra enfermedad es el Señor viene a decir, no coman esto porque no es bueno. O sea, todo lo que Él hizo bajo el sol es bueno, sí, pero hay cosas que Él hizo para alimentar al ser humano y hay otras cosas que hizo para que se produzca, ¿verdad? Justamente el mantenimiento, ¿sí? Del sistema y del mundo, todo. Él, por ejemplo, dijo que nos dio a nosotros las plantas, sí, las plantas verdes y los vegetales, pero nosotros no comemos pasto, ¿verdad? Porque sabemos que el pasto no es para nosotros, como ya hablábamos en el programa anterior. Entonces tenemos que entender, y entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Qué vamos a comer? Tenemos que ir a la palabra del Señor. Pero claro, nos enseñaron por siglos y siglos que el antiguo pacto estaba abolido, o sea, la Torá estaba abolida. Entonces ahí viene el problema. Vamos a Marcos 7, 19, 7 al 19, ¿sí? Dice 7, 9 al 19, gloria al Señor. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Y no le dejas hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oíd todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre.
Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Muy bien, ahí podemos ver que está hablando el Señor, ¿verdad? En lo siguiente, que está con letra negra, podemos ver que es un agregado y hoy vamos a ver este tema. Esto decía siendo limpio todos los alimentos. Muy bien. Pero decía, eh, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien. Estos días, en programas anteriores ya hablábamos que cuando Pedro dice, sé santo porque yo soy santo, está hablando en un contexto de comida. Y nos lleva justamente a Levítico 11, ¿sí? Levítico 11, 47, si no me equivoco, dice, sed santo porque yo soy... Después que el Señor nos da toda la lista de alimentos, de lo que podemos comer, de lo que no podemos comer, para vivir sano, para estar bien, para ser bendecido, para tener sabiduría, para tener hasta belleza, para tener todo, porque todo, Dios está atento y está tiene cuidado de que todo nos vaya bien. En todo nos vaya bien, ¿sí? No obstante, pasamos distintas situaciones, sí, por supuesto, pero Él está atento a que nosotros no seamos avergonzados. Y en ese contexto que termina en la lista de alimentos para comer, dice, sed santo porque yo soy santo. Y Pedro repite, ¿sí? Esa misma palabra, sed santo porque yo soy santo, en un contexto de comida. No dice en un contexto de búsqueda, no dice en un contexto de vestimenta, no dice en un contexto de comida. Oiga, qué interesante que es la comida para el Padre para vivir en santidad. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque realmente cuando Yahshua aún no había venido, en el templo que había sacrificio, no se presentaban cerdos, ¿sí? No se presentaban animales inmundos. Cuando se presentó, se profanó, ¿sí? Pero no se presentaba, no era permitido, nunca jamás fue permitido por Dios. Y hoy nosotros somos el templo de Dios, templo del Espíritu Santo, y no nos es permitido presentar en el templo que no es nuestro, porque dice la palabra que el cuerpo en el que nosotros, el que Él nos dio vida, ¿verdad? No es nuestro, que es de Él y es santo. Entonces, esto es muy interesante porque en Marcos 15, 13, 20, gloria al Señor, dice así, 15, 13, ¿sí? Al 20, gloria al Señor. Muy bien, dice así. Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciego guía de ciego, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Yahshua dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la tierra? A ver, antes de seguir leyendo, quiero explicar esto, porque el Señor está hablando con una cultura, ¿sí? Y con un entendimiento de que esto se puede comer y esto no, punto. No está hablando o dando una entrada el Señor, que fue santo y no pecó en nada. No está dando una posibilidad de que, a ver, coman lo que quieran. No, en absoluto. Es como yo te digo, yo por ejemplo hablo, ¿sí? Y digo, bueno, para mí es permitido comer esto. Hoy, por ejemplo, por supuesto, con respecto a la Torá, pero cuando comía lo que a mí me parecía que estaba bien, por ejemplo, cerdo o derivado de cerdo no, serpiente nunca comí, pero el tatú, por ejemplo, que es este animalito que te digo que trae la lepra, en algún momento supe comer porque era ignorante. Podemos ver que yo no tenía en mi mente el comer, por ejemplo, serpiente. Mi charla, sí, era hablar de lo que yo podía comer, debería comer y sabía que estaba permitido comer. No se me ocurría en ningún momento, se me pasaba por la cabeza poder comer serpiente, porque eso no estaba en mi cultura, en mi tradición, en mi vivencia. No, lo mismo Yahshua. Yahshua vino
y el verbo se hizo carne, como te decía anteriormente, y habitó entre los hombres. Él vino a darnos una correcta interpretación de la Torá. Él no vino a permitirnos, sí, hoy comer otra cosa. Entonces, seguimos. Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces, acá podemos ver que el contexto es comer, ¿sí? Con las manos sin lavarse. Ese era el contexto. El contexto era comer o con las manos limpias o con las manos, no obstante, por supuesto, si tenemos las manos inmundas, sucias, con barro, no vamos a ir a agarrar, ¿verdad?, el pan para comer, porque somos limpios, tenemos higiene. Pero el problema aquí no era el que el Señor estaba permitiendo, ¿sí?, cosas, sino que acá el asunto era que ellos tenían una tradición de que no se puede comer sin lavarse la mano. Si vienen de la plaza, si vienen de la cancha, bueno, no jugaban a la pelota, creo yo, si vienen de todo esto, tienen que lavarse las manos. Y el que no se lava las manos está invalidando nuestra tradición, está invalidando nuestros mandamientos, no la Torá, porque la Torá no dice en ningún momento que debemos lavarnos la mano cuando salimos de un lugar o cuando llegamos de allá. No dice eso, ¿verdad que no dice eso? Entonces, el Señor, muy bien. Entonces podemos ver aquí que el contexto era el lavarse o no las manos. Seguimos, pero ya vamos a ver el tema ese que dice limpió todos los alimentos. Vamos ahí. Pero esto es muy interesante porque en la versión, yo siempre digo que yo uso la Reina Valera para que tú no me digas, mira, Valeria, vos hablas esto porque vos usás otra versión y nosotros usamos yo uso la Reina Valera, por eso enseño con la Reina Valera, porque es la que usa la mayoría, ¿sí? Pero a mí en realidad esta versión no me gusta mucho, ¿sí? La uso porque la mayoría lo usa. Pero en Casiodoro de Reina, ¿sí?, en la Biblia del Oso, no está este agregado. Podemos ver que justamente más o menos a partir del año 1985, ¿sí?, este comentario se agrega, ¿sí? Es muy interesante que se agregue este comentario. ¿Para qué? Para hacernos tropezar. ¿Y quiénes fueron los que tradujeron nuestra Biblia? Justamente sínodos católicos. Entonces tenemos que entender y tenemos que estudiar desde el contexto, ¿sí?, bíblico, desde el contexto hebreo, ¿sí?, de la iglesia primitiva. Entonces, en la Casiodoro de Reina de la Biblia del Oso dice, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina y purga todas las viandas. Y no está el agregado. Entonces podemos ver que en muchas Biblias, no quise anotar todas porque era solamente anotarlas, porque no tengo en sí la Biblia, sino que la busqué, sí, por la aplicación. Y podemos ver que no está este agregado, pero sí en la Reina Valera, que es una de las versiones, para mí, como te digo, la no muy buena, porque tiene muchas cosas sacadas de contexto, como ya hablábamos justamente el programa anterior, de lo que era inmundo y lo que era puro, ¿sí? O profano, mejor dicho. 14:17, gloria al Señor. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo y el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Muy bien, aquí justamente, bueno, ya expliqué todo el programa anterior sobre este tema, ¿sí? Que el problema aquí era porque había cierto grupo, ¿sí?, que comía cierta parte del animal, que era siempre permitido, ¿verdad? Estamos hablando de alimentos permitidos. Entonces, había un cierto grupo que comía todo el animal, como por ejemplo la vaca, ¿sí?, que rumía y tiene pezuña hendida, y había un cierto grupo que no comía,
de la mitad para atrás del animal, que para nosotros la mejor parte, no lo comía, ¿sí? Por la parte del cuarto y todo, no lo comía, ¿sí? Entonces, aquí venía la disputa, ¿sí? Seguramente que le llegó a Pablo, ¿sí? El mismo problema que tenía Yeshua. Eh, sí, yo siempre digo, me doy el lujo de parafrasear, ¿sí? La historia y seguramente que les llegó a Pablo, mira Pablo, acá hay un problema porque este grupo que se convirtió de nuestros hermanos los judíos no nos dejan comer la mejor parte del animal y la Torah dice que el que tiene pezuña en día y rumía se puede comer, pero ellos no nos están dejando comer una cierta parte del animal y la Torah no dice eso. Era lo mismo, estaba sucediendo lo mismo. Por eso es que la tradición de los hombres y los mandamientos de hombres siempre quiso prevalecer en el reino de Dios. Siempre, siempre, siempre. Desde un principio, no es ahora. No es ahora que prevalece el domingo, que prevalece Navidad entre los hijos de Dios. No es de ahora, es de siempre. Siempre quiso prevalecer los mandamientos y la tradición de los hombres y de los ancianos. Eso siempre fue así. Siempre fue la pelea esta. Entonces Pablo le dice, por supuesto, es lo que se puede comer, ¿verdad? Le dice Pablo, la escritura no es para contienda, no es para que, dice justamente, así comienza el capítulo 14, dice, recibid a los débiles de la fe, pero no para contender sobre opiniones. La escritura no es para contender sobre opiniones, ¿sí? Si a mí me parece esto, me parece lo otro, es para obedecerla y punto, ¿sí? Gloria al Señor. Muy bien, estábamos viendo justamente todo este tema, ¿sí? Qué tema de las comidas, ¿verdad? Qué maravilloso realmente cuando el Señor me trae la revelación del tema de las comidas. Fue tremendo porque para mí, ¿sí? Fue sanidad y limpieza tremenda en mi vida, ¿sí? Es muy, muy hermoso obedecer a Dios porque va a traer sanidad muy profundas en tu vida en todo, porque es como que decimos no, o sea, decimos no, en el templo de Dios no puedo poner tal y tal cosa, porque si fuera mío, atacaría, pero no es mío, es de Dios. Entonces podemos ver, con respecto a la comida, podemos ver en cómo esto desde un principio fue así, ¿sí? Génesis 3, del 1 al 6 dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con, con, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso de alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El Señor le dijo, de este árbol no van a comer. Pero la serpiente, como era astuta, le dijo, no, coman, no hay problema, porque sabe Dios que si ustedes comen, se le va a abrir el entendimiento. Entonces la mujer dijo, no está tan mal este árbol, mirá, es lindo, tiene lindo fruto. Eso nos pasa a nosotros, porque no podemos entender cómo el Padre puede decir que tal cosa no debemos comer, ¿sí? Como por ejemplo el cerdo, que ahí me acordé la palabra, era Alzheimer, la enfermedad del cerdo, con el tiempo es el Alzheimer, ¿sí? También la triquinosis. Nos dice, no coman eso, y nosotros vemos que es delicioso a nuestros ojos, ¿verdad? Porque yo en su momento cuando comía cerdo, para mí era lo más rico, es una realidad. Entonces cuando la mujer vino, pero Dios dijo, no, eso no. Y por algo Dios lo dijo, porque justamente trae toda esta enfermedad. Ahora tú dirás, bueno, sí, vale, pero a mí el médico me dice que coma, nos quieren enfermos. ¿Cuándo vamos a entender que el sistema nos quiere enfermos? Tenemos que obedecer a Dios, porque nosotros no vivimos por las instrucciones del hombre, nosotros vivimos por las instrucciones eternas de Dios. Entonces la mujer también le pareció que esto era agradable, porque el fruto era lindo. Y en Levítico 11 nuevamente están las restricciones. Como hubo restricciones en el Edén,
el Señor le dio restricciones también en el nuevo pacto, en el pacto y en el nuevo pacto a Moisés. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciendo, hablad a los hijos de Israel y decidle, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis, ¿sí? Pero de los que rumían y no tienen pezuña, no comeréis esto. El camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumía, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuña hendida, pero no rumía, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. ¿Sí? Entonces, también como en el Edén hubo provisión, también el Señor trajo la provisión, sí, con respecto a la Torá cuando Él dio las instrucciones. Entonces, volvamos a Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien. Aquí me quiero detener un segundo porque habla de la fe y no habla de la palabra que tiene que ir realmente aquí, que es fidelidad. Entonces, por eso te digo que la traducción de la Reina Valera es una traducción muy escasa, ¿sí? O no sé, complicada para nosotros que somos occidentales, que somos realmente, no nos criamos en la cultura hebrea, sí, nos complica mucho más. Entonces podemos ver que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y aquí la palabra fe ya estudiamos que es fidelidad, ¿sí? Porque no lo hace con fidelidad. Y todo lo que no proviene de fidelidad, ¿a quién tenemos fidelidad? A Dios. Todo lo que no proviene de la fidelidad, de obedecer a Dios, es pecado. ¿Me explico cómo es diferente una palabra que la otra? Porque fe sabemos, bueno, fe es creer, ¿sí? Esperar lo que no veo, creer lo que realmente, vamos a leer porque ahora se me fue el versículo. Acá dice la fe, pues es la fe, la certeza, ahí está, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, eso, sabemos que eso es la fe, ¿verdad? Ahora bien, pero también la fe es fidelidad. Entonces, si nosotros comemos, ¿sí? Dudando porque no lo hacemos con fidelidad, ¿sí? Dudando, o sea, sé que no debo comer esto, ¿sí? Pero estoy dudando si soy fiel o no a Dios. Eso es pecado, ¿sí? Entonces me va a llevar realmente a pecar contra Dios. Pero si yo como en fidelidad, ¿sí? ¿Qué es fidelidad? Obedecer las instrucciones de Dios. Si yo como en fidelidad, realmente me va a ir bien, porque yo sé que lo que debo comer y lo que no. Vamos a Hechos 10. Entonces tú dirás, bueno, sí, Valeria, pero ¿a dónde busco lo que debo comer y no? Levítico 11, ahí está todo. Y son las instrucciones de Dios. Ahora bien, yo digo, ¿por qué el hombre es tan muchas veces testarudo, verdad? Porque nos dice un médico, ¿sí? Y nosotros le hacemos, tenemos una obediencia tan fiel al médico y no tenemos la obediencia a Dios, que Dios es el que creó al ser humano y le dio las instrucciones de cómo vivir. Ahora bien, el ser humano ha estudiado, ¿sí? Y está sujeto a todo un sistema. Pero si nosotros obedecemos tanto a una persona que se dice llamarse médico, o que estudió, mejor dicho, para ser médico, ¿por qué no vamos a obedecer a Dios? ¿Que es mejor obedecer a Dios o a los hombres? ¿Verdad que es mejor obedecer a Dios? Nos va a ir siempre mejor. En Hechos 10, del 1 al 28, dice así. Bueno, acá tenemos la historia de Pedro, ¿verdad? Yo ya algo les hablé, pero acá la leemos nuevamente. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel
de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tu oración y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberlos contado todo. Al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad y Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer. ¿Por qué Dios le da esta visión a Pedro? Porque Dios sabía y sabe muy bien que realmente Pedro no le iba a recibir a los gentiles porque no podía realmente estar con ellos porque se contaminaba. Pero él tenía que entender que ya en el Señor esto no era así, que ya los gentiles eran limpios por el poder del Espíritu y la sangre de Cristo. Entonces, al siguiente día, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre. Y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces. En aquel lienzo volvió a ser, y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Acá hay una interpretación que es muy interesante, ¿sí? Un punto que es: eran 3 soldados, ¿sí? Eran 3 soldados, 2 y un, gloria al Señor, eran 2 hombres y un soldado devoto, ¿sí? Y la voz le vino 3 veces, ¿sí? El 3 tiene que ver con resurrección. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor? Morir, resucitar, ¿sí? Para darnos vida juntamente con Él. Las 4 puntas, por supuesto, tipifica a los 4 puntos cardinales de la tierra, porque el Padre vino a recoger todos aquellos que están en los 4 puntos cardinales de la tierra, que son sus hijos y que escuchan su voz y le siguen. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión, él no dijo: gloria a Dios, me mandó a comer cerdo el Señor. No dijo eso. Estaba perplejo, diciendo: no entiendo qué es lo que el Padre me quiere decir. ¿Cómo puede ser que el Padre hable contra su Torá? Una cosa así, supongo que Pedro pensaba, ¿no? Entonces dice que estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, porque no entendía, ¿verdad? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué será esto, Padre? ¿Qué será esto? ¿Qué me estás diciendo? Porque yo nunca comí nada inmundo y sé que eso es prohibido por tu palabra. ¿Cómo voy a profanar el templo que soy yo? O sea, tenía ahí un dilema Pedro, ¿verdad? Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Ahí le habló el Espíritu. Ahí le trajo el Espíritu el entendimiento de la visión. He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Cuando Pedro, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndolos entrar, oiga, los hospedó. Haciéndolos entrar, ¿por qué los hospedó?
Sí, eran gentiles, porque el Espíritu Santo le dijo, levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos. Ahí Pedro comenzó a entender la visión. Entonces, haciendo entrar, los hospedó y al siguiente día, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirles y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían... ¿Qué halló cuando entró? ¿Un banquete de cerdos, serpientes y ratas? No, halló a muchos reunidos esperándolo, porque no se trata de comida, se trata del reino de la salvación. Por eso es que hemos escuchado por mucho tiempo que pastores enseñando esto fuera de contexto y diciendo que Dios permitió comer porque a Pedro le dijo, mate y come. No, porque los gentiles eran llamados justamente como perros, por eso le dijo el Señor a la siriofenicia, como te decía anteriormente, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, ¿sí? Por eso Daniel nos habla también de cómo eran vistos los gentiles en otro tiempo, ¿sí? Como oso, como leopardos, de esta manera eran vistos los gentiles, ¿sí? Mas Pedro le levantó, bueno, esa parte leímos, y les dijo, vosotros sabéis, le dijo Pedro, ¿sí? A toda la gente. Entró Pedro y les vio a muchos ahí, amigos y parientes de Cornelio, y le dijo Pedro, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me mostró Dios que a ningún hombre, dijo, a mí me mostró Dios que a ningún hombre, no dijo, a mí me mostró Dios que a ninguna comida, que no llamen inmundo al cerdo, que no llamen inmundo a la serpiente, que no llamen inmundo a la rata, no. A mí me mostró Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. O sea, Pedro entendió la visión, porque cuando le vino esa visión, él quedó perplejo, no entendía lo que estaba sucediendo. ¿Cómo puede ser que Dios, conociéndole Pedro a Dios, sabía que Dios no iba a permitir una cosa de eso, ¿verdad? Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahí está. Era cuestión de salvación de los gentiles que éramos llamados y conocidos y reconocidos por nuestros hermanos judíos como perros, como animales, como cuadrúpedos, como aves del cielo. Eso, así éramos conocidos los gentiles en otro tiempo. Oiga la misericordia de Dios para limpiarnos y hacernos hijos suyos, ¿sí? De su pueblo, ¿sí? Nación santa. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, ¿dónde está escrito? Levítico 11, 47, 48, 49. Escrito está, sed santo porque yo soy santo. ¿En qué contexto está escrito? Sed santo porque yo soy santo, en el contexto de la comida. Qué maravilloso, gloria al Señor. Vamos a dejar por aquí porque ya me fui demasiado con el tiempo también, pero mañana vamos a seguir y si el Padre nos permite, vamos a comenzar el capítulo 15 de Romanos. Vamos a ver otras cosas muy importantes también. Así que vamos a dejar por aquí. Que el Padre Eterno te bendiga y nos encontramos, si el Padre nos permite, mañana. Shalom, bendiciones.